La Comisión de Fiscalización de la Asamblea aprobó el cronograma de trabajo para la sustanciación para proceder al juicio político en contra del exministro de Salud Juan Carlos Ceballos por incumplir sus funciones dentro del plan de vacunación. Por eso a esta hora de la mañana acudimos al sistema telemático y nos vamos hasta el despacho del presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña. Él justamente ya está con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en esta propuesta diaria de información y de opinión. Muchísimas gracias, presidente Elio Peña de la Comisión de Fiscalización. Ustedes están a punto de ir pues al fondo del tema en cuanto a la fiscalización del exministro Juan Carlos Ceballos, exministro de Salud. Pero con todo respeto, mucha gente se pregunta, ¿y a esta altura para qué? Ya no es ministro, está en los Estados Unidos y ustedes acá rompiéndose la cabeza para ver qué hacen con este recuerdo. ¿Cómo hay que entender esta parte? Asambleísta, buenos días. Buenos días, don Félix. Muchas gracias por la oportunidad. Un cordial saludo a quienes nos siguen a través de este importante medio de comunicación. Esa es una pregunta que me la han hecho en algunos medios, pero yo sí tendría que dar aquí una respuesta en el sentido de que el juicio político, si bien es cierto, el objetivo principal es la censura y destitución de un funcionario. Ahora a lo mejor podremos censurar, pero ya no destituir porque ya se fue. Pero también esta huida del país, no quiero utilizar otra palabra, no es otra cosa que evadir a la responsabilidad que tiene el exministro de comparecer a la justicia ordinaria en primer lugar y también al control político, a sabiendas que la señora fiscal ya le hizo una invitación para que dé una versión en fiscalía y no lo hizo. Esto da cuenta realmente de que algo tienen que decir y algo están escondiendo. Pero más allá de eso también hay que tomar en cuenta que este juicio político tiene algunas causales que se resumen en tres temas. El uno es el tema de la emisión de los carnets para las personas con discapacidad de manera irregular y de manera fraudulenta. El otro, la falta de operatividad en la llamada ley humanitaria para garantizar la estabilidad laboral de los médicos, enfermeras que están en primera línea. Y el otro tema, el tema de la falta de planificación y la mala administración de las vacunas. Ahora, en todo lo que estamos viendo y que ha conmocionado al pueblo ecuatoriano, yo no quiero pensar que solamente sea el ministro quien tenga que asumir esta responsabilidad o que tiene que responder por estos hechos. De tal manera, como están las cosas, este informe de juicio que aspiro que se resuelva en el Pleno vaya a los órganos de control como la Contraloría General del Estado y la Fiscalía para que abone a la investigación que están realizando y obviamente por cuerda separada y en el marco de la independencia de las funciones del Estado hagan lo que tienen que hacer. Conocemos que están haciendo algo, pero lamentablemente eso no satisface la expectativa que nosotros como Asamblea tenemos de la Administración de Justicia y también de los órganos de control. Entonces va por ahí también el segundo objetivo de este juicio político. Solo por ponerle un ejemplo, el tema de la emisión de los carnets, yo estoy seguro que el señor ministro no los emitió, pero hay un equipo, por ejemplo, en la calificación de discapacidades solamente tenemos que pensar que pueden haber 2, 3, 4 personas. Hay una persona que emite el carnet, habrá una que finalmente lo firma, emite un código de barras, no sé. Entonces, toda esa gente que está ahí, si bien es cierto, no es sujeto de control político por parte de la Asamblea Nacional, pero lo que investigaremos, lo que se está investigando, corroborará para que la Fiscalía y la Contraloría profundicen y tomen acciones más contundentes en el marco de su competencia. Asambleísta, yo le pongo un caso y que es de dominio público y que ha escandalizado al país, esta tarea de corrupción que prácticamente carcome al aspecto de la salud, a los hospitales y todo lo que es de dominio público. Y esto no es que surgió ayer, pues, estimado asambleísta, esto viene desde hace más de un año. Una avioneta se cayó con billetes, en fin. ¿Y dónde estaban ustedes? Ustedes le quedan debiendo mucho al país, asambleísta. Sí, pero también no nos olvidemos en ese mismo contexto que tuvimos una ministra que renunció diciendo que no tiene los recursos que no le asigna y que es más, que le ponían a su entorno gente que no le iba a ser útil, que más bien aprovechando de la oportunidad buenísima para tratar de poner la mejor gente ahí para tratar el tema de la pandemia, más bien hubo oportunistas que se aprovecharon del poder del momento y se siguen aprovechando del momento para hacer de las suyas. No da respuesta. ¿Sabes cómo los hospitales están sin medicinas? Ya no tenemos capacidad en los hospitales. Todas estas cosas
nos hacen decir como una premisa la falta de liderazgo en cada una de las instituciones. Entonces, ese es el mal mayor que tenemos también aquí, la falta de referentes de buen ejemplo, de actitud al frente de las instituciones. No vamos a solucionar el problema como vino recién un señor ministro de Salud a decir que les pide la renuncia a todos los directores zonales, gerentes de los hospitales. No, eso más comete el desorden, tiene que aprovecharse de la buena oportunidad, de las fortalezas que tienen en cada una de las instituciones y de ahí salir adelante. Entonces, todo esto tendrán que aclararlo en el proceso de este juicio político. Ese es el objetivo fundamental también. Como Comisión de Fiscalización, esta semana nos pudimos enterar también, señor asambleísta, que no fue calificado el juicio político para Andrés Ish como ministro de Trabajo. Para unos ministros sí, para otros ministros no. ¿Por qué? A ver, no es que no ha sido calificado, aquí una pequeña puntualización. El juicio político, el periodo de juicio político, el miércoles pasado, miércoles 24, yo presenté un informe a la Comisión de Fiscalización y fue aprobado por 9 de los 11 asambleístas, casi por unanimidad. Tomando en cuenta que este juicio fue solicitado por 7 causales, la Comisión consideró desestimar 4 y dejar 3 causales contundentes, y por esas causales se aprobó el informe con 9 de los 11 asambleístas. Es decir, desde la comisión sale aprobado. Y llega al CAL. Aprobado el miércoles. Y llega al CAL, sí. ¿Y qué pasa en el CAL? Remitimos el informe al CAL. Lo que sucedió, mi estimada periodista, es que el día sábado pasado hubo un pedido de reconsideración de la votación. Y sorpresa, a mí me tocaba dar curso porque está en la ley que se puede pedir la reconsideración. Pero la sorpresa fue que 4 de los 9 que votaron a favor del informe se retractaron y el informe prácticamente no se aprobó. Entonces podría pasar 5 votos favorables. Podría pasar lo mismo con este juicio político que estamos anunciando hoy. Yo aspiro que no, pero el pueblo ecuatoriano será el testigo, los medios de comunicación, a que nos ayuden a hacer coyuntura en eso, porque realmente esto no puede seguir pasando. Pero en todo caso el informe está en manos del presidente de la Asamblea Nacional, porque la nueva reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa nos dice que vaya ya, porque si estuviéramos con la ley anterior prácticamente este juicio es otro de los archivados. Y no podemos admitir esto, que una comisión, ni siquiera la comisión, sino una mayoría, trate de cometer este tipo de, no sé qué nombre ponerle, suplantando a ese poder supremo que tiene el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, el informe está en presidencia para que lo ponga en conocimiento del Pleno y ahí se decidirá, se lo archiva o se enjuicia. Y en una próxima sesión, si es que se decide así, se lo enjuiciará. No es que se ha agotado ya el juicio, no. Ok, vamos a estar entonces atentos a lo que haga César Litardo, que parece entonces, de acuerdo a sus declaraciones, el omnipotente que toma las decisiones al final del día. ¿Es verdad? Eso es lo que usted estaría diciendo. Efectivamente es así. Ok, Félix, adelante con tu... Bueno, en la parte final me da la impresión de que ustedes sí le quedan debiendo mucho al país, asambleísta. No sé qué le parece. Bueno, yo creo que ese ha sido el decir de todas las asambleas que han pasado históricamente. No se puede cumplir todo. Obviamente nosotros hoy en este tiempo de pandemia nos hemos visto cuestionados, no solamente la función legislativa, sino todas las funciones del Estado por estas estructuras corruptas que de alguna manera dejan ver clarísimamente que hay articulación entre funciones. Pero yo le digo, lamentablemente nos meten a todos en el mismo canasto. Yo por mi parte me voy satisfecho del deber cumplido, con la dignidad que me mandó mi provincia a la Asamblea Nacional, con esa misma dignidad vuelvo. No he tenido ventajosamente la noticia de estar enrolado en actos de corrupción, en los repartos, en los carnés, ni en nada de eso, porque sea lo que fui a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, muy amable por atendernos, por acompañarnos, al asambleísta Elio Peña, presidente de la Comisión de Fiscalización. Estuvo aquí con ustedes, como siempre saquen sus mejores conclusiones, presidente de la Comisión de Fiscalización. Muchísimas gracias, hasta la próxima, muy amable. Muchas gracias, muy buenos días con ustedes. Gracias.